Millonario le propone a su empleada ser madre de su hijo, sin imaginar que terminarían enamorados. No puedo firmar esto, señor Mendoza. Es imposible. Isabela Herrera sostenía el documento con manos temblorosas, sus ojos cafés fijos en las líneas que acababa de leer. El contrato parecía arder entre sus dedos, mientras Alejandro Mendoza la observaba desde el otro lado de su escritorio de cristal, su expresión impenetrable como siempre. Isabela, necesito que entiendas la situación. No es una decisión que haya tomado a la ligera. Habían pasado 3 horas desde que Alejandro recibió la llamada de la clínica de fertilidad. 3 horas desde que su mundo se tambaleó al saber que los embriones de Elena, lo último que quedaba de su prometida fallecida, serían destruidos si no encontraba una gestante subrogada antes del fin de mes. Y no me siento sein. ¿Pero por qué yo? Isabela se levantó de la silla, el documento aún en sus manos. Soy su asistente ejecutiva, no soy esa clase de mujer. Eres la única persona en quien confío completamente. La voz de Alejandro se suavizó apenas. En 5 años trabajando conmigo nunca me has fallado. Nunca has traicionado mi confianza. Isabela caminó hacia el ventanal que daba a la Ciudad de México. Las luces de Polanco brillaban 30 pisos más abajo, pero ella solo podía pensar en su hermana Sofía, estudiando medicina en Puebla con una beca que acababa de perder. La compensación es considerable, continuó Alejandro. 5 millones de pesos, más todos los gastos médicos y un salario completo durante el embarazo. No se trata del dinero, mintió Isabela, aunque ambos sabían que sí se trataba exactamente de eso. El teléfono de Isabela vibró. Un mensaje de Sofía. El director dice que si no pago la colegiatura mañana, me dan de baja definitivamente. No sé qué hacer. Alejandro notó cómo la expresión de Isabela cambió al leer el mensaje. Tu hermana, dijo él. No era una pregunta. Isabela asintió sin voltear a verlo. Necesita el dinero para continuar sus estudios. Entonces tenemos algo en común. Los dos queremos proteger lo que más amamos. Isabela se giró para enfrentarlo. Alejandro se había quitado la corbata y tenía el cabello ligeramente despeinado, señales de que esta conversación lo afectaba más de lo que quería admitir. Señor Mendoza, Alejandro, si vamos a hacer esto, creo que podemos dejar las formalidades. Alejandro, el nombre se sintió extraño en sus labios. Me siento Jesús. ¿Estás seguro de que esto es lo que Elena habría querido? El rostro de Alejandro se endureció. Elena murió hace 4 años en un accidente. Antes de la quimioterapia, congelamos los embriones porque queríamos una familia. Ahora es la única oportunidad que tengo de tener un hijo suyo. Isabela regresó al escritorio y se sentó. El contrato especificaba todo: fertilización in vitro, atención médica completa, una casa donde vivir durante el embarazo y la entrega del bebé inmediatamente después del nacimiento. Era clínico, frío, pero también desesperado. ¿Y después del nacimiento? Después vuelves a tu vida normal. El bebé será solo mío. ¿Y si las cosas se complican? ¿Y si me encariño? Alejandro se acercó y se sentó en la orilla del escritorio, más cerca de lo que habían estado jamás. Por eso necesito que seas tú, Isabela. Eres la única persona que conozco lo suficientemente profesional para mantener las cosas en perspectiva. Isabela miró hacia la foto de Elena en el escritorio de Alejandro. Una mujer hermosa, rubia, con una sonrisa radiante. Todo lo opuesto a ella. ¿Cuándo necesitas una respuesta? La cita con la doctora Carmen Vega es mañana a las 10. Si no apareces, entenderé que es un no. Isabela se levantó y caminó hacia la puerta. Con la mano en la manija se detuvo. Una condición. ¿Cuál? Nunca, jamás. Esperes que esto sea algo más que un acuerdo de negocios. Alejandro asintió. Nunca. Isabela salió de la oficina con el contrato en la mano. En el elevador, mientras descendía hacia el estacionamiento, no pudo evitar preguntarse si acababa de tomar la mejor decisión de su vida, o la peor. Al llegar a su pequeño departamento en la colonia Roma, encontró a Sofía llorando en la videollamada. No pude conseguir el dinero, Isa. Se acabó mi sueño de ser doctora. Isabela miró el contrato sobre su mesa de cocina. No se acabó nada, Sophie. Mañana mismo tendrás el dinero. ¿Cómo? ¿De dónde?
Isabela cerró los ojos. Confía en mí. Esa noche, Isabela firmó el contrato. Al otro día, a las 10 en punto, estaba sentada en el consultorio de la doctora Carmen Vega, con Alejandro a su lado, comenzando el proceso que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Estás segura de que te sientes bien? Te ves pálida. Isabela levantó la vista de su computadora y encontró a Alejandro parado frente a su escritorio con una taza de té de jengibre humeante en las manos. Habían pasado 6 semanas desde la transferencia de embriones y las náuseas matutinas la golpeaban como olas impredecibles. Estoy bien, murmuró, aunque su estómago protestó al instante. No, no estás bien. Alejandro dejó el té frente a ella. La doctora Vega dijo que el jengibre ayuda. Isabela lo miró sorprendida. ¿Desde cuándo Alejandro Mendoza sabía sobre remedios para las náuseas del embarazo? No necesitas cuidarme. El contrato dice que solo debo mantenerme sana. El contrato dice muchas cosas. Alejandro se sentó en la silla frente a su escritorio. Pero no dice que tenga que ser un idiota. Era extraño verlo ahí, en su espacio, cuando normalmente ella era quien iba a su oficina. Los últimos días habían sido así. Alejandro apareciendo con excusas para revisar que estuviera bien, ofreciendo llevarla a casa cuando trabajaba hasta tarde, asegurándose de que comiera algo más que galletas saladas. Tengo la cita del ultrasonido a las 3, le recordó Isabela. Lo sé, cancelé mi junta con los japoneses. ¿Cancelaste una junta de 50 millones de pesos? El bebé es más importante. Isabela sintió algo extraño en el pecho al escucharlo decir el bebé en lugar de mi bebé, como si fuera de ambos. 2 horas después, estaban sentados en la sala de espera de la clínica, con Isabela tratando de no vomitar por los nervios y Alejandro revisando emails en su teléfono cada 30 segundos. Señor y señora Mendoza, los llamó la enfermera. Isabela iba a corregirla cuando Alejandro se levantó. Vámonos. En el cuarto del ultrasonido, Isabela se recostó en la camilla mientras la doctora Vega preparaba el equipo. Alejandro se quedó parado junto a la puerta, como si no supiera si tenía derecho a estar ahí. Acércate, le dijo la doctora. Es tu bebé también. Alejandro se acercó justo cuando la doctora puso el gel frío en el vientre de Isabela. La pantalla se encendió con formas grises y borrosas. Ahí está, murmuró la doctora Vega moviendo el transductor. Todo se ve perfecto. Y entonces lo escucharon. Un sonido rápido y fuerte, como el galope de un caballo pequeño. El latido del corazón, explicó la doctora. Isabela sintió lágrimas en los ojos sin poder evitarlo. Era real. Había una vida creciendo dentro de ella. Miró a Alejandro y vio que él también tenía los ojos húmedos, su mano apretada en un puño como si estuviera tratando de controlar sus emociones. ¿Está todo bien?, preguntó él con voz ronca. Perfecto. El bebé tiene 8 semanas y está creciendo exactamente como debe. Cuando salieron de la clínica, ninguno de los dos habló durante varios minutos. Isabela guardó la foto del ultrasonido en su bolsa, pero notó que Alejandro no había pedido una copia. ¿No quieres la foto?, le preguntó mientras caminaban al coche. Pensé que tú la querrías. Es tu bebé. Alejandro se detuvo en medio del estacionamiento. Isabela, necesito que hablemos. Se subieron al coche, pero Alejandro no encendió el motor. Los dos se quedaron viendo hacia el frente, con el silencio llenando el espacio entre ellos. Esto es más difícil de lo que pensé, admitió él finalmente. ¿El qué? Pretender que no me importas. Isabela sintió que se le aceleraba el corazón. Alejandro, no me importas solo como la persona que lleva a mi bebé. Me importas tú, como persona. Isabela cerró los ojos. Esto era exactamente lo que había tratado de evitar. No podemos hacer esto más complicado de lo que ya es. Ya es complicado. Alejandro se giró para verla. Desde el momento en que escuché ese latido contigo se volvió complicado. Esa noche, Isabela estaba en su departamento preparando la cena cuando tocaron a la puerta. Era Alejandro con una bolsa de la farmacia. Vitaminas prenatales, explicó, y más té de jengibre. ¿Y esto? Le entregó una caja pequeña. Adentro había un dispositivo para escuchar el latido del bebé en casa. Alejandro, no tenías que... Quiero que sepas que puedes llamarme, a cualquier hora.
si te sientes mal, si necesitas algo, si tienes miedo. Isabela lo miró parado en la puerta de su pequeño departamento, tan fuera de lugar con su traje de diseñador en su humilde hogar, pero al mismo tiempo, viéndose como si fuera exactamente donde necesitaba estar. ¿Quieres pasar? Estoy haciendo sopa de pollo. Alejandro sonrió, una sonrisa real que Isabela casi nunca había visto en la oficina. Me encantaría. Mientras cenaban en la pequeña mesa de su cocina, hablaron de todo excepto del contrato que los había unido. Alejandro le contó sobre su infancia en Guadalajara. Ella le habló de Sofía y de sus padres en Puebla. Por primera vez en 5 años de trabajar juntos, Isabela vio al hombre detrás del empresario. Cuando Alejandro se fue esa noche, Isabela se quedó despierta tocándose el vientre que apenas comenzaba a crecer. Las cosas se estaban complicando exactamente como había temido, pero por primera vez en semanas se quedó dormida sin náuseas. ¿Es niña o niño?, preguntó la doctora Vega, moviendo el transductor sobre el vientre de Isabela, que ya mostraba una curva pequeña pero evidente. Isabela miró a Alejandro, quien estaba sentado a su lado por primera vez, en lugar de mantenerse de pie junto a la puerta. En las últimas semanas, él había comenzado a acompañarla no solo a las citas médicas, sino también a comprar ropa de maternidad y a las clases de yoga prenatal. «Queremos saber», dijo Alejandro, su voz más suave de lo usual. «Perfecto», la doctora sonrió. «Veamos. Ahí está. Es una niña». Isabela sintió que se le cortaba la respiración. Una niña. Su hija. La hija de Alejandro. «Una niña», repitió Alejandro, y por primera vez, Isabela escuchó algo que nunca había oído en su voz: vulnerabilidad pura. Sin pensarlo, Isabela puso su mano sobre la de él, que descansaba en el borde de la camilla. Alejandro no la retiró. «¿Están pensando en nombres?», preguntó la doctora mientras imprimía las fotos del ultrasonido. «Elena», dijo Alejandro inmediatamente. «Se va a llamar Elena». Isabela sintió una punzada extraña en el pecho. Por supuesto que se llamaría Elena, como su prometida muerta. «Elena es un nombre hermoso», comentó la doctora Vega, pero Isabela notó que la miraba con una expresión preocupada. De regreso en el coche, Alejandro manejaba en silencio mientras Isabela veía las fotos del ultrasonido. Su hija tenía los deditos perfectamente formados y podía verse claramente su perfil. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro. «Sí, solo una niña. Es real ahora. Siempre ha sido real para mí». Isabela lo miró. Había algo diferente en la forma en que Alejandro la veía últimamente, menos como una empleada, más como... no sabía exactamente qué. «Alejandro, necesito preguntarte algo. Dime, ¿alguna vez piensas en esta bebé como nuestra hija o siempre como la hija tuya y de Elena?» Alejandro se estacionó frente a un semáforo en rojo y se giró para verla. «Esa es una pregunta peligrosa, pero necesito saberlo». El semáforo cambió a verde, pero Alejandro no avanzó hasta que sonaron los claxones detrás de ellos. «A veces», admitió finalmente, «a veces cuando te veo tocarte el vientre, o cuando hablas con ella por las noches, pienso que se parece más a nuestra hija que a la mía». Isabela sintió que se le aceleraba el corazón. «Eso no puede pasar, lo sé». Pero ninguno de los dos sonaba muy convencido. 3 días después, Isabela recibió una llamada que la hizo salir corriendo de la oficina. «Mami, papá, ¿qué hacen aquí?». Sus padres estaban parados en la puerta de su edificio con maletas y sonrisas enormes. «Queríamos sorprenderte, mija», dijo su madre María abrazándola fuerte. «Sofía nos contó que tienes novio y que estás embarazada. ¿Por qué no nos dijiste nada?». Isabela sintió que se le helaba la sangre. Sofía había malinterpretado completamente la situación. «Mami, no es... ¿Dónde está el muchacho?», preguntó su padre, Roberto, mirando alrededor, como si Alejandro fuera a aparecer de la nada. «Está trabajando, papá. Es complicado». «¿Complicado?», María frunció el ceño. «¿No se va a hacer responsable?». «No es eso, mami. Es que...». El teléfono de Isabela sonó. Era Alejandro. «Isabela, ¿dónde estás? Tenemos la junta con los inversionistas coreanos en 1 hora». «Alejandro, mis padres vinieron de sorpresa. Ellos piensan que... ¿Qué? Que eres mi novio».
Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Voy para allá», dijo finalmente. «No, no es necesario. Voy para allá, Isabela». Una hora después, Alejandro tocaba a la puerta del departamento de Isabela, vestido con jeans y una camisa casual, algo que Isabela nunca había visto. Llevaba flores para su madre y una botella de tequila para su padre. «Usted debe ser el famoso Alejandro», dijo Roberto, evaluándolo con la mirada típica de un padre protector. «Es un honor conocerlos, señor y señora Herrera». Alejandro estrechó la mano de Roberto con firmeza. «Isabela habla de ustedes todo el tiempo». «¿Y cuáles son sus intenciones con nuestra hija?», preguntó Roberto directamente. Isabela sintió que se le subía la sangre a la cara, pero Alejandro no dudó ni un segundo. «Amo a su hija, señor, y voy a cuidar a ella y a nuestra bebé por el resto de mi vida». María se llevó las manos al corazón. «¡Ay, qué romántico! Isabela, ¿por qué no nos habías dicho que era tan guapo?». Isabela miró a Alejandro con pánico. Él le devolvió la mirada con una expresión que decía: «Sígueme la corriente». «Es tímido», dijo Isabela débilmente. «¿Tímido?», se rió Roberto. «¿Un empresario exitoso como tú?». «Con Isabela sí», respondió Alejandro, viendo directamente a Isabela. «Ella me pone nervioso desde el primer día que la conocí». Isabela sintió que se le cortaba la respiración. La forma en que Alejandro la estaba viendo, la suavidad en su voz, la sinceridad en sus ojos, no estaba actuando. Esa noche, después de la cena, Isabela acompañó a Alejandro al elevador. «Gracias», le dijo. «No tenías que hacer eso». «Sí tenía que hacerlo». Alejandro se acercó a ella. «Tus padres te aman. Merecen pensar que su hija está con alguien que la cuida. Pero no es real, ¿no?». Isabela lo miró a los ojos. Estaban parados muy cerca, tan cerca que podía sentir su respiración. «Alejandro, cada día que pasa, Isabela, me cuesta más trabajo recordar que esto es solo un contrato. No podemos...». «Lo sé». Él se acercó más. «Pero no puedo evitar sentir que cuando miro a nuestra hija en el ultrasonido lo que veo es una familia». Isabela sintió que se le aceleraba el corazón. Alejandro levantó su mano y le acarició la mejilla suavemente. «Nuestra hija», repitió ella en un susurro. «Nuestra hija». Se estaban acercando, sus labios a centímetros de distancia, cuando el elevador llegó con un ding que los hizo separarse bruscamente. «Buenas noches, Isabela», dijo Alejandro entrando al elevador sin voltear a verla. «Buenas noches». Cuando las puertas se cerraron, Isabela se quedó parada en el pasillo, tocándose la mejilla donde él la había tocado. Todo había cambiado, y no había vuelta atrás. «Isabela, por favor, tienes que ir al hospital ahora». La voz de la doctora Vega sonaba tensa al teléfono. Isabela estaba en su escritorio, a las 6 meses de embarazo, tratando de terminar unos reportes cuando comenzó a sentir contracciones leves. «¿Qué pasa? ¿Está bien la bebé? Tu presión arterial está muy alta y tienes proteína en la orina. Necesitas reposo absoluto, Isabela. Estás desarrollando preeclampsia». Isabela sintió que se le helaba la sangre. Había leído sobre la preeclampsia. Podía ser mortal tanto para ella como para la bebé. «¿Dónde está Alejandro?», preguntó la doctora. «En una junta. Está por cerrar el contrato más grande de la empresa. Llámalo, ahora». 30 minutos después, Alejandro irrumpió en la sala de emergencias como un huracán, con la corbata aflojada y el cabello despeinado. «¿Dónde está? ¿Cómo está la bebé?». «Cálmate», le dijo la doctora Vega. «Isabela está estable, pero necesita reposo completo hasta que nazca la bebé. Nada de trabajo, nada de estrés, nada de actividad física». «¿Por cuánto tiempo?». «Hasta el parto. Probablemente 3 meses». Alejandro se pasó las manos por el cabello. «Está bien. La cuidaré yo mismo». «Alejandro, no puedes dejar tu empresa por...». «Mi empresa puede esperar. Tú no». Al día siguiente, Isabela se encontró instalada en la habitación de huéspedes del penthouse de Alejandro, con una enfermera de tiempo completo, un monitor fetal para revisar a la bebé cada hora, y Alejandro revisándola cada 30 minutos. «¿Ya comiste, verdad?», preguntó él asomándose por la puerta por 5ª vez en 2 horas. «Alejandro, acabas de preguntarme eso hace 20 minutos. ¿Necesitas más almohadas? ¿Más agua?
Llamar a tus padres. Isabela suspiró. Llevaban una semana así, y Alejandro se estaba volviendo insoportable. Lo que necesito es aire. Siento que estoy en prisión. La doctora dijo reposo completo. Reposo, no aislamiento. Alejandro entró a la habitación y se sentó en la silla junto a la cama, donde prácticamente vivía desde que Isabela había llegado. Tengo miedo, admitió él. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida. Isabela lo miró. Tenía ojeras profundas y la barba sin afeitar. Claramente no había dormido bien en días. Alejandro, la bebé va a estar bien. No es solo la bebé. Él la miró directamente. Es que no sé qué haría si te pasara algo a ti también. ¿También? Como Elena. Isabela sintió una punzada de dolor que no tenía nada que ver con el embarazo. Yo no soy Elena. Lo sé. Eres más importante. ¿Más importante que la mujer que amabas? Alejandro se levantó y comenzó a caminar por la habitación. No la amaba, Isabela. Creía que la amaba, pero no sabía lo que era el amor hasta... ¿Hasta qué? Hasta que te vi tocándote el vientre mientras le hablabas a nuestra hija. Hasta que te vi vomitar por las mañanas, y aún así sonreír cuando escuchabas su latido. Hasta que me di cuenta de que ya no podía imaginar mi vida sin ustedes dos. Isabela sintió lágrimas en los ojos. Alejandro, no puedes decir esas cosas. ¿Por qué no? ¿Porque tengo que fingir que esto sigue siendo solo un contrato? Porque es lo que acordamos. Los acuerdos pueden cambiar. No cuando hay una bebé de por medio. Se miraron fijamente, ambos respirando agitadamente. Isabela nunca había visto a Alejandro tan descontrolado. ¿Sabes cuál es tu problema?, le gritó Isabela. Que no puedes aceptar que Elena se fue. Entonces decidiste reemplazarla conmigo y con esta bebé. Pero yo no soy tu segunda opción, Alejandro, y nuestra hija no es tu oportunidad de revivir el pasado. Eso no es cierto. ¿No? Entonces, ¿por qué quieres ponerle Elena a la bebé? ¿Por qué cada vez que me tocas actúas como si estuvieras traicionando a un fantasma? Alejandro se quedó callado, con la mandíbula tensa. Pensé que sí, admitió finalmente. Al principio pensé que esto era mi manera de tener la familia que Elena y yo habíamos planeado, pero me equivoqué. ¿Te equivocaste? Esta no es la familia que Elena y yo habríamos tenido. Esta es la familia que tú y yo estamos construyendo, y me da terror porque no sé cómo hacerlo sin arruinarlo. Isabela se limpió las lágrimas. Ya lo arruinaste. Isabela, quiero que llames a tu abogado mañana, quiero modificar el contrato. Después de que nazca la bebé me voy. No quiero volver a trabajar para ti, no quiero verte. No quiero que confundas lo que sientes por Elena con lo que crees que sientes por mí. No puedes hablar en serio. Muy en serio. Esta bebé va a tener una mamá que la ame por ella misma, no porque sea un reemplazo de alguien más. Alejandro se acercó a la cama. Isabela, por favor, vete. Y no vuelvas a menos que sea una emergencia médica. Alejandro se quedó parado junto a la cama por un momento largo, como si fuera a decir algo más. Finalmente se dio la vuelta y salió de la habitación cerrando la puerta suavemente detrás de él. Isabela se quedó sola, con las manos sobre su vientre, sintiéndose más vacía de lo que se había sentido en su vida. Había hecho lo correcto. Entonces, ¿por qué se sentía como si acabara de cometer el mayor error de su vida? Esa noche, por primera vez en semanas, Alejandro no durmió en la silla de su habitación, y por primera vez desde que había comenzado el embarazo, Isabela se sintió completamente sola. Las siguientes 2 semanas pasaron en un silencio tenso. Alejandro cumplió su palabra y solo aparecía cuando la doctora Vega venía a revisarla. Hablaban solo de asuntos médicos, siempre con la enfermera presente. Isabela se sentía miserable, pero se decía a sí misma que era lo mejor, para todos. Entonces, a las 36 semanas, en medio de la noche, Isabela despertó con un dolor punzante en el vientre y sintió líquido caliente corriendo por sus piernas. Su agua había roto, y Alejandro no estaba ahí. ¡Enfermera, enfermera! Isabela gritó desde su cama mientras otra contracción la atravesaba como un rayo. El líquido amniótico había empapado las sábanas, y el dolor era más intenso de lo que había imaginado. La enfermera nocturna,
Carmen corrió hacia ella. —¿Qué pasa, Isabela? Se rompió la fuente. —La bebé viene. Carmen revisó rápidamente y palideció. —Dios mío, estás dilatando muy rápido. Necesitamos ir al hospital ahora. ¿Dónde está Alejandro? En su oficina. Dijo que no lo molestáramos a menos que fuera una emergencia. Pues llámalo. Esta es una emergencia. Mientras Carmen marcaba frenéticamente, Isabela sintió otra contracción que la hizo gritar. Era demasiado pronto. Algo no estaba bien. No contesta, dijo Carmen nerviosa. Voy a llamar una ambulancia. No. Llama a su chofer, a su asistente, a quien sea. Él tiene que estar aquí. 20 minutos después, Isabela estaba en una camilla rumbo al hospital, aferrándose a la mano de Carmen, mientras las contracciones venían cada 2 minutos. El chofer de Alejandro manejaba como loco por las calles vacías de la madrugada. —¿Sigue sin contestar? —preguntó Isabela entre jadeos. Su asistente dice que está en una videoconferencia con Singapur. Dice que no puede interrumpirlo. Isabela cerró los ojos, sintiendo lágrimas de dolor y frustración. Su hija iba a nacer, y Alejandro estaba hablando de negocios. En el hospital todo se volvió un torbellino. La doctora Vega llegó corriendo en pijama, los enfermeros prepararon la sala de parto, y las contracciones de Isabela se intensificaron hasta el punto de hacerla gritar. —Isabela, necesito que puje —le gritó la doctora. —La bebé viene. No puede nacer sin él —lloró Isabela. Prometió que estaría aquí. Mi amor, esta bebé no va a esperar a nadie —dijo la doctora Vega con firmeza. —Puja. Ahora. Isabela pujó con todas sus fuerzas, sintiéndose como si se estuviera partiendo en dos. Podía sentir a su hija moviéndose, tratando de nacer. —Puedo ver la cabeza —gritó la doctora—. Una pujada más. Y entonces Isabela escuchó gritos en el pasillo. —¿Dónde está? ¿Dónde está Isabela? Señor, no puede entrar así. Es mi bebé. Es mi... La puerta de la sala de parto se abrió de golpe, y Alejandro entró corriendo, despeinado y con la camisa medio abierta, como si hubiera corrido desde su oficina. —Isabela —jadeó, llegando a su lado justo cuando otra contracción la golpeaba. —Llegaste —susurró ella tomando su mano. —Por supuesto que llegué. No me perdería esto por nada en el mundo. —Ahora pujan los dos —gritó la doctora Vega. —Esta bebé quiere conocer a sus padres. Isabela pujó con Alejandro, susurrándole palabras de aliento al oído, su mano apretando la de ella como si fuera su ancla en la tormenta. Y entonces, a las 4:47 de la madrugada, con un grito que llenó toda la sala, nació Elena Sofía Mendoza Herrera. —Es perfecta —lloró la doctora Vega, poniendo a la bebé sobre el pecho de Isabela—. Completamente perfecta. Isabela miró a su hija por primera vez. Tenía el cabello oscuro y húmedo, los ojos cerrados y los puñitos apretados como si estuviera lista para pelear contra el mundo. Era la cosa más hermosa que había visto en su vida. —Hola, mi amor —le susurró Isabela—. Soy tu mami. Miró a Alejandro y vio que tenía lágrimas corriendo por las mejillas, sus ojos fijos en la bebé. —¿Quieres cargarla? —le preguntó Isabela. Alejandro asintió sin poder hablar. Tomó a su hija en brazos con una delicadeza que Isabela nunca había visto en él. —Hola, Elena Sofía —le murmuró—. Papá estuvo esperándote mucho tiempo. La bebé abrió los ojos y miró directamente a Alejandro, como si lo reconociera. Él se echó a llorar completamente. —Es nuestra —le dijo a Isabela—. Es realmente nuestra. —Sí —susurró Isabela—, es nuestra. Los siguientes 3 días en el hospital fueron como vivir en una burbuja. Alejandro no se separó de Isabela, y la bebé ni un momento. Durmió en el sillón incómodo del hospital. Ayudó con los cambios de pañal, y se levantaba cada vez que Elena lloraba por las noches. Isabela lo observaba cargar a su hija, la forma en que le hablaba, cómo la mecía cuando lloraba, y se daba cuenta de que nunca había visto a Alejandro tan vulnerable y tan completo al mismo tiempo. —Isabela —le dijo la doctora Vega el tercer día—, necesitamos hablar sobre los planes para cuando salgas del hospital. Isabela miró a Alejandro, quien estaba dándole el biberón a Elena. —¿Qué planes? —Bueno, según el contrato original. —No hay contrato
interrumpió Alejandro sin levantar la vista de Elena. Rompí el contrato ayer. ¿Qué? Isabela se incorporó en la cama. Lo rompí. Alejandro finalmente la miró. Isabela, estos 3 días han sido los más felices de mi vida. No porque Elena se parezca a mi ex prometida, sino porque se parece a ti. No porque esta sea la familia que perdí, sino porque es la familia que encontré. Alejandro, déjame terminar. Él se acercó a la cama, todavía cargando a Elena. Me enamoré de ti viendo cómo cuidabas a nuestra hija antes de que naciera. Me enamoré de tu fuerza, de tu sacrificio, de la forma en que me haces querer ser mejor hombre. Isabela sintió lágrimas en los ojos. ¿Y Elena? Tu prometida. Elena fue mi pasado. Tú eres mi presente y mi futuro, si me dejas serlo. Isabela miró a su hija en brazos de Alejandro, luego lo miró a él. ¿Qué me estás pidiendo exactamente? Te estoy pidiendo que seamos una familia de verdad. Te estoy pidiendo que te cases conmigo, no por un contrato, sino porque no puedo imaginar criar a nuestra hija sin ti. Te estoy pidiendo que me ames como yo te amo a ti. Isabela se limpió las lágrimas. Alejandro, y si dices que no, acepto tu decisión. Pero Elena Sofía tendrá 2 padres que la aman, trabajando juntos para darle la mejor vida posible. Isabela extendió los brazos y Alejandro le entregó a la bebé. Sit into my... Elena inmediatamente se acurrucó contra su pecho, como si supiera exactamente dónde pertenecía. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Una familia real, con todo lo que eso implica. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Isabela miró a Alejandro, luego a su hija, y sintió que su corazón se expandía hasta llenarse completamente. Entonces sí, susurró. Sí quiero casarme contigo, sí quiero ser una familia. Alejandro se inclinó y la besó suavemente, con Elena entre ellos, sellando no un contrato, sino una promesa de amor que duraría para siempre. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Alejandro, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa de la junta. Puedes ser solo mi esposa. No necesitas ser mi socia también. Isabela, con Elena Sofía de 3 meses dormida en sus brazos, lo miró con una sonrisa divertida. Alejandro Mendoza, si crees que voy a quedarme en casa haciendo nada mientras tú construyes imperios, no me conoces para nada. Habían pasado 3 meses desde que salieron del hospital como familia. 3 meses de noches sin dormir, de pañales, de primeras sonrisas de Elena y de Alejandro e Isabela aprendiendo a ser padres juntos. Pero la empresa de tecnología sustentable es un riesgo enorme, insistió Alejandro. Podríamos perder millones. O podríamos cambiar el mundo. Isabela se acercó a la mesa, Elena aún en brazos. Mira estos números, Alejandro. La energía solar en México está creciendo 300% cada año. Si entramos ahora, en 5 años seremos líderes del mercado. Alejandro sonrió. Una de las cosas que más amaba de Isabela era su visión para los negocios. Durante años había sido solo su asistente, pero ahora podía ver que tenía una mente brillante para las inversiones. Está bien, dijo él, pero si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Mendoza Herrera Sustentable. Me gusta cómo suena. Elena comenzó a llorar y Alejandro inmediatamente extendió los brazos. Mi turno, dijo cargando a su hija. ¿Tienes hambre, princesa? Isabela lo observó mientras él le daba el biberón a Elena, todavía sorprendida de lo natural que era Alejandro como padre. Había cambiado tanto del hombre frío y distante que había sido su jefe. ¿En qué piensas?, le preguntó él, notando su mirada. En que tengo que llamar a Sofía. Quiere que le confirmemos si va a poder venir a la boda. Por supuesto que va a venir. Es la madrina de Elena y va a ser tu dama de honor. Isabela sonrió. Sofía había llorado de felicidad cuando supo que Isabela se iba a casar con Alejandro de verdad, como ella le decía. Ahora estaba en su último año de medicina, brillando en todas sus materias. También tengo que hablar con mis padres sobre la ceremonia. ¿Siguen insistiendo en que sea en Puebla? Mi madre dice que todas las mujeres Herrera se han casado en la iglesia de San José desde hace 4 generaciones. No va a ser la excepción. Alejandro se rió. Tu madre me da más miedo que cualquier inversionista japonés. Como debe ser. Sonó el teléfono de Isabela. Era la doctora Vega. Doctora, ¿cómo está?
Muy bien, Isabela. Te llamo porque tengo noticias sobre la fundación. Hacía 2 meses que Alejandro e Isabela habían establecido la Fundación Elena Sofía, que daba becas de medicina a estudiantes de bajos recursos. Era su forma de honrar tanto la memoria de la primera Elena como el sueño de Sofía. ¿Buenas noticias? Excelentes. Hemos recibido más de 500 solicitudes para las primeras 10 becas. Y 3 hospitales privados quieren asociarse con nosotros para dar pasantías a los becarios. Isabela miró a Alejandro, quien estaba escuchando mientras mecía a Elena. Es increíble, doctora. ¿Hay algo más? ¿Recuerdan que hablamos de abrir una clínica gratuita? Sí. El gobierno de Puebla nos está ofreciendo un terreno. Quieren que sea el primer centro de salud gratuito del estado, especializado en atención materno-infantil. Isabela sintió lágrimas en los ojos. Una clínica en Puebla significaría que las mujeres como ella, que no podían pagar atención médica privada, tendrían acceso a cuidados de calidad. ¿Cuándo podemos ir a verlo? ¿Qué tal la próxima semana? Pueden aprovechar para revisar los últimos detalles de la boda. Cuando Isabela colgó, Alejandro ya estaba sonriendo. Una clínica en Puebla, dijo él. Elena va a crecer sabiendo que sus padres ayudan a cambiar el mundo. Nuestros padres, corrigió Isabela. Ella es nuestra hija. Nuestra hija, repitió Alejandro besando la frente de la bebé. Una semana después estaban en Puebla, con Elena cargada por sus abuelos, mientras Isabela y Alejandro revisaban el terreno donde se construiría la clínica. Es perfecto, dijo Isabela, parada en el centro del lote vacío. Cerca del centro, pero con suficiente espacio para crecer. ¿Cuánto tiempo crees que tome construirla? El arquitecto dice que 8 meses. Podría estar lista para el primer cumpleaños de Elena. Alejandro se acercó a ella y la abrazó por la espalda. ¿Sabes qué me gusta más de todo esto? ¿Qué? Que lo estamos construyendo juntos. La empresa, la fundación, la clínica, todo. Isabela se recostó contra él. ¿Y la familia? ¿Y la familia? 2 días después, la iglesia de San José en Puebla estaba llena de flores blancas y invitados. Isabela llevaba el vestido de novia de su abuela, ajustado para disimular que aún estaba perdiendo peso del embarazo. Alejandro esperaba en el altar con Elena en brazos, ambos vestidos de blanco a juego. ¿Está listo, papá?, le preguntó Sofía, radiante en su vestido de dama de honor color rosa. Alejandro miró hacia la entrada de la iglesia, donde Isabela aparecía del brazo de su padre. Más que listo. Isabela caminó hacia él lentamente, sonriendo a través del velo. No podía creer que hace 1 año había sido solo su asistente, y ahora era la mujer que amaba, la madre de su hija, su socia en los negocios y en la vida. ¿Quién entrega a esta mujer?, preguntó el padre Martínez. Su madre y yo, respondió Roberto con voz temblorosa, y le pedimos a Dios que bendiga a esta familia. Cuando Isabela llegó al altar, Alejandro le entregó a Elena, y los 3 se quedaron parados juntos frente al sacerdote. Queridos hermanos, comenzó el padre Martínez, estamos aquí para unir en matrimonio a Alejandro y Isabela, quienes ya han demostrado que el amor verdadero puede nacer de las circunstancias más inesperadas. Isabela miró a Alejandro y susurró, ¿sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que empezó con un contrato para dar vida y terminó dándonos vida a nosotros. Alejandro sonrió y le tomó la mano libre. Te amo, Isabela Herrera. Y yo te amo, Alejandro Mendoza. Los anillos, pidió el sacerdote. Sofía se acercó con los anillos, y Elena eligió ese momento exacto para abrir los ojos y mirar a sus padres, como si supiera que algo importante estaba pasando. Cuando intercambiaron los votos, cuando se besaron como marido y mujer, cuando caminaron por el pasillo de la iglesia con Elena entre ellos, Isabela supo que había encontrado exactamente lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. No solo un esposo, no solo seguridad económica, sino una verdadera compañía de vida. Alguien que la amara por quien era, que compartiera sus sueños, que la desafiara a ser mejor. Y mientras las campanas de la iglesia sonaban y los invitados lanzaban arroz, Isabela miró a Alejandro cargando a Elena y supo que su historia apenas estaba comenzando. Habían pasado 5 años desde aquella noche de marzo, cuando Isabela firmó un contrato que cambiaría su vida para siempre.
5 años desde que un acuerdo de negocios se convirtió en la historia de amor más inesperada. Mami, papi, despierten, ya salió el sol. Elena Sofía, ahora de 5 años, saltó en la cama king size del dormitorio principal, su cabello oscuro despeinado por el sueño y sus ojos cafés brillando de emoción. «Buenos días, princesa», murmuró Alejandro sentándose y cargando a su hija. «¿Ya te lavaste los dientes?» «Sí, y también me peiné sola». Elena le mostró orgullosa su cola de caballo torcida. Isabela se incorporó lentamente, su vientre de 6 meses de embarazo dificultando el movimiento. «¿Cómo está mi hermanito hoy?» Elena puso su manita sobre la panza de Isabela. «Tu hermanito está muy inquieto esta mañana», sonrió Isabela. «Creo que ya quiere conocerte. Le voy a enseñar a hablar español e inglés, como tú me enseñaste a mí». Alejandro besó la frente de Elena y luego la de Isabela. «¿Lista para el gran día?» Hoy inauguraban oficialmente la Clínica Elena Sofía en Puebla, el proyecto que había estado 5 años en construcción y que ahora era el centro de salud materno-infantil más moderno del estado. «Más que lista», Isabela se levantó con ayuda de Alejandro. «Ya confirmaron que Sofía llega a tiempo. Su vuelo aterriza a las 10. Dice que trae una sorpresa». Elena corrió hacia la cocina, donde ya había comenzado a preparar cereal para ella sola, algo que había insistido en aprender para ser una hermana mayor responsable. «¿Recuerdas cuando pensábamos que esto era solo un trabajo?», le preguntó Isabela a Alejandro mientras bajaban las escaleras de su casa en Las Lomas. «¿Te refieres a cuando eras mi asistente ejecutiva y yo era tu jefe imposible?» «Exactamente a eso». Alejandro la detuvo en el último escalón y la besó suavemente. «Jamás imaginé que la decisión más desesperada de mi vida se convertiría en la mejor decisión que he tomado. Ni siquiera cuando me viste vomitando todas las mañanas durante 3 meses. Especialmente entonces», se rió Alejandro. «Ahí supe que eras la mujer más fuerte que conocía». 2 horas después estaban en el auto rumbo a Puebla, con Elena cantando canciones en el asiento trasero y platicándole a su futuro hermanito sobre todo lo que veía por la ventana. «Mira, hermanito, esas son las montañas donde vive la abuela María, y ese es el río donde papá aprendió a pescar cuando era niño». Isabela volteó a ver a Alejandro manejar. Llevaba una camisa blanca casual y jeans, muy diferente del ejecutivo de trajes caros que había conocido años atrás. El éxito de Mendoza Herrera Sustentable los había convertido en una de las familias más influyentes de México, pero Alejandro había aprendido a balancear el trabajo con la familia. «¿En qué piensas?», le preguntó él notando su mirada. «En que Elena va a crecer viendo que es posible cambiar el mundo y tener una familia feliz al mismo tiempo, como su madre le está enseñando». Llegaron a Puebla justo cuando Sofía bajaba de un taxi frente a la casa de los padres de Isabela. Ya no era la estudiante de medicina preocupada por el dinero, sino la doctora Sofía Herrera, especialista en pediatría y una de las médicas más jóvenes en obtener una beca de investigación en el Hospital Infantil de México. «Tía Sofi», gritó Elena, corriendo hacia ella. «Mi Elena hermosa». Sofía la cargó y la hizo girar. «¿Cómo está mi sobrina favorita?» «Soy tu única sobrina. Por eso eres la favorita». Isabela abrazó a su hermana, notando que traía un anillo de compromiso que brillaba en su mano izquierda. «¿Esa es la sorpresa de la que hablabas?» Sofía sonrió enormemente. «Carlos me pidió que me casara con él anoche». Isabela gritó de emoción mientras Alejandro felicitaba a Sofía. Carlos era su compañero de residencia, un médico serio y dedicado que había estado enamorado de Sofía desde primer año. «¿Cuándo es la boda?», preguntó Isabela. «En 6 meses, y quiero que Elena sea mi damita de honor. Voy a usar un vestido de princesa». Elena aplaudió. «El más bonito que encontremos», prometió Sofía. 1 hora después, toda la familia extendida se dirigía hacia el terreno donde se alzaba la Clínica Elena Sofía. Era un edificio moderno de 3 pisos, con amplios ventanales y jardines llenos de flores mexicanas. El gobernador de Puebla, el alcalde y representantes de varias organizaciones de salud estaban esperando para la ceremonia de inauguración. «Señoras y señores», anunció el maestro de ceremonias, «los fundadores de la clínica, Isabela y Alejandro Mendoza Herrera».
Isabela se acercó al micrófono, con Elena de la mano y Alejandro a su lado. Hace 5 años, comenzó Isabela, yo era una mujer joven que trabajaba para mantener a mi familia y pagar los estudios de mi hermana. Nunca imaginé que estaría aquí hoy, inaugurando una clínica que va a cambiar la vida de miles de mujeres y niños. La multitud aplaudió. Esta clínica lleva el nombre de mi hija, Elena Sofía, pero también honra la memoria de Elena Vega, quien nos enseñó que el amor verdadero trasciende la vida misma, y celebra el sueño de mi hermana Sofía, quien me demostró que vale la pena luchar por nuestros objetivos. Alejandro tomó el micrófono. Mi esposa es demasiado modesta. Esta clínica existe porque Isabela tuvo el valor de tomar una decisión difícil cuando su familia la necesitaba, porque creyó que merecía algo mejor, y porque me enseñó que las mejores familias se construyen con amor, no con contratos. Isabela sintió lágrimas en los ojos. Ahora, continuó Alejandro, mi esposa va a cortar el listón para inaugurar oficialmente la clínica Elena Sofía. Isabela tomó las tijeras ceremoniales, con Elena ayudándola a sostenerlas. ¿Lista, mi amor? Lista, mami. Juntas cortaron el listón rojo, y la multitud estalló en aplausos, mientras las puertas de la clínica se abrían por primera vez. Esa tarde, después de los discursos y las entrevistas, la familia se reunió en el patio de la casa de los padres de Isabela para una comida tradicional. Elena jugaba con sus primos pequeños, mientras los adultos platicaban sobre la clínica, la boda de Sofía y los planes para el bebé que nacería en 3 meses. ¿Ya pensaron en nombres para el niño?, preguntó María, la madre de Isabela. Si es niño se va a llamar Roberto, como el abuelo, dijo Alejandro. Y si es niña, Esperanza. Esperanza es un nombre hermoso, comentó la doctora Carmen Vega, quien había venido desde la Ciudad de México para la inauguración. Es lo que esta familia representa, dijo Isabela. Esperanza. Cuando comenzó a anochecer, Alejandro e Isabela se sentaron en el columpio del patio, con Elena dormida en el regazo de Isabela y el bebé moviéndose suavemente en su vientre. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, murmuró Isabela. ¿Qué? Que Elena va a crecer sabiendo que el amor verdadero existe, que va a ver que las familias pueden construirse de maneras inesperadas, pero que lo importante es que estén llenas de amor. Alejandro puso su mano sobre el vientre de Isabela, y que va a saber que sus padres se enamoraron mientras la esperaban a ella. ¿Crees que algún día vamos a contarle la historia completa? ¿Lo del contrato? Claro que sí. Cuando sea mayor, le vamos a contar que comenzamos como desconocidos con un acuerdo de negocios, y terminamos siendo una familia que cambió el mundo juntos. Isabela se recostó contra el hombro de Alejandro. Suena como un cuento de hadas. Los mejores cuentos de hadas son los que comienzan con personas reales tomando decisiones valientes. Elena se movió en sus brazos y murmuró entre sueños: «Mami, papi, cuéntenme otra vez cómo se conocieron». Isabela y Alejandro se miraron y sonrieron. Era la historia favorita de Elena, aunque la versión que le contaban era más simple que la realidad. Había una vez, comenzó Isabela suavemente, un hombre muy importante que necesitaba ayuda y una mujer muy valiente que decidió ayudarlo. ¿Y entonces se enamoraron?, preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. Al principio no, continuó Alejandro. Al principio solo eran amigos, pero poco a poco, cuidándose el uno al otro, descubrieron que se amaban. ¿Y vivieron felices para siempre? Están viviendo felices para siempre, corrigió Isabela. Todos los días. Elena sonrió con los ojos cerrados y se volvió a quedar dormida. Alejandro e Isabela se quedaron en silencio, meciendo suavemente el columpio, viendo las estrellas aparecer en el cielo de Puebla. En la distancia, podían ver las luces de la clínica que acababan de inaugurar, el símbolo de todo lo que habían construido juntos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Isabela. ¿De qué? De haber roto el contrato original, de haberte complicado la vida conmigo y con Elena. Alejandro la besó en la cabeza. Isabela, ese contrato me dio una hija, pero romperlo me dio una familia, una compañera, un propósito y el amor más grande de mi vida. Jamás podría arrepentirme de eso. Isabela cerró los ojos y sintió al bebé moverse en su vientre, como si también estuviera de acuerdo.
Habían comenzado con un documento legal y una transacción financiera, pero habían terminado con algo que no se podía comprar, firmar o negociar. Una familia construida sobre amor verdadero, respeto mutuo y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Y mientras el columpio se mecía suavemente en el patio de la casa donde Isabela había crecido, rodeados del amor de 3 generaciones de familia, ella supo que su historia de amor apenas estaba comenzando. Porque los mejores contratos, después de todo, no son los que se firman con tinta, sino los que se escriben con el corazón.